Y como decía Carlita, fue algo terrible, y es cierto, recuerdo cuando fue el terremoto de Cinchona, sí, y el programa estuvo ahí en los días siguientes. Cubriendo. Y fuimos a hacer un programa en vivo desde allá, y el dolor, ¿verdad? Y en ese momento, no solo las familias que perdieron en esa tragedia, Berito, sino ayer fue un día de luto, hubo más incidentes, hubo más pérdidas de vida, y bueno. Sí, de verdad que muy doloroso. Y yo creo que nosotros como programa y como empresa, las condolencias, y de verdad que nos sumamos, un abrazo fuerte, porque uno sabe lo que son las pérdidas de un ser querido y que no es fácil de llevar. Fuerte y solidario, y fuertes y solidarios también somos con todas las personas que han sufrido de una agresión, que han sufrido de una violación. Y cuando hablamos de estos hechos, también son lamentables, porque cuando hablamos de las cifras, estamos hablando, y decíamos que son entre 14 y 17 años niñas, las principales víctimas. Y las cifras son tremendas, pero en nuestro país no se alejan tampoco. Así es. Esos números. Un tema que abordamos porque nos crispa, ¿verdad? Nos asusta que esta sea nuestra realidad, y por eso vamos a abordarlo desde dos aristas, la psicológica y la legal. Así que le damos la bienvenida a Michelle Krogenberg, que es nuestra psicóloga invitada. Gracias. Buenos días, Michelle, y al abogado don Rafael Rodríguez también. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. 3 mujeres violadas por minuto alrededor del mundo. Licenciado, ¿cuál es el panorama aquí en Costa Rica? Mire, desafortunadamente Costa Rica no se aleja de esta realidad. Según los datos del Ministerio Público, cada 80 minutos se presenta una denuncia por una agresión sexual. Estamos diciendo que alrededor de cada 3 horas 30 minutos hay una víctima contando su situación ante un fiscal, y de estas podemos determinar que son 18 denuncias por agresiones, y de esas 18 denuncias, 4 son denuncias por violaciones a mujeres. Es un cuadro desolador, y en realidad lo más grave de todo esto es que la mayoría de estos hechos se dan con personas conocidas en el mismo núcleo de familia. Oh, qué fuerte. Ahora bien, para agarrarnos con esta coyuntura, Michelle, ¿cuáles son los lugares, cuáles son las condiciones donde con mayor frecuencia se presentan este tipo de violaciones? Bueno, en realidad no hay lugares en específico, pero sí es muy común, como lo dice Rafael, que se dé en lugares en donde la víctima se siente o está segura, entre comillas, que es la casa o el colegio, o en la casa de un amigo o de una amiga, o inclusive en el lugar de trabajo, porque también es muy común ese tipo de cosas. Si uno se podría poner a pensar, como dice Rafael, aquí tenemos datos estadísticos, pero a nivel terapéutico, cuando uno hace entrevista y trabaja y se da cuenta, por lo general las personas que tienen grandes dolencias emocionales tienen como un antecedente un abuso sexual o ya una violación como tal. Ahora, vámonos a un caso práctico, por ejemplo, una muchacha, pongámonos en el lugar de una muchacha que eso se da, que sufre vejaciones en el hogar de un pariente cercano, y no pasa nada, no se hace nada. ¿Cuál es la posibilidad para ella? ¿Cuál es el camino? ¿A quién puede recurrir? Porque no tiene dónde ir, esa es la casa, ese es su hogar, y ahí está siendo violentada. ¿Cuál podría ser una puerta, un camino, licenciado? Sí, esta situación que usted nos está poniendo el lugar en donde está la víctima, que es en muchas ocasiones su lugar seguro, su propio hogar, hace de que efectivamente estos procesos no terminen con sentencias condenatorias, porque bajo el mismo concepto de que es una situación de familia, se quiere resolver en familia, por la vergüenza, por lo que hay. Y aquí el problema es la víctima, o sea, la víctima es a la que hay que buscarle esa colaboración. Sabemos que hay instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia, el INAMO, el Ministerio Público tiene un protocolo de atención a la víctima, pero a veces no se puede sacar a esta víctima de este lugar, no se puede proteger. Y muchas veces se protege momentáneamente, pero al ver la víctima de que efectivamente su núcleo de subsistencia está en su casa, en donde es violentada, se devuelve. Y aquí es en donde se pierde la posibilidad efectiva de tener éxito en un proceso. Entonces hay que buscar mecanismos que permitan efectivamente a estas personas ser objeto de un cuidado más claro, de una atención. Sabemos que hay casas de atención para ellas, pero son momentáneas.
se olvidan, y son procesos que no sanan en un día, en un mes, son procesos que son de toda la vida. Bueno, justamente para abordar esto, Michelle, ¿cómo se siente esa mujer, esa niña o esa adolescente después de ser víctima de violación? Bueno, en un inicio totalmente devastada. Yo creo que no hay palabra que pueda describir exactamente cómo se puede sentir una persona después de haber sido agredida y lastimada de esa forma. Lo que sí podemos ver es que es muy común que haya mucha vergüenza, muchísima culpa, un sentimiento de suciedad, que eso es algo que sucede muchísimo. Y aquí lo más importante es identificar que esa persona, esa niña, esa mujer, esa adolescente va a empezar a tener un cambio drástico de conducta, porque todo lo que te conocía de sí misma se ve quebrado. Toda la estructura mental de esa persona se ve lacerada. Yo creo que eso es algo que no podemos identificar, pero yo sí les puedo decir que el daño que se puede producir no es algo que se pueda resolver en 1 o 2 meses o saliendo momentáneamente de la casa. En realidad es un trabajo que se tiene que dar muchísimo, y el problema es que existe la ley del secreto. Y eso es que, a pesar de que muchas veces se habla del tema, esta persona lo denuncia dentro de su grupo familiar, se minimiza, no se le da la importancia necesaria, o se le dice, bueno, no se preocupe, como no fue tal, entonces, o no fue tanto, porque hasta eso podemos decir niveles, sí, o se dicen niveles. Jamás, esto es un acto que tiene que ser inmediatamente detenido. La seguridad de la víctima debe ser algo que se debe tener, no se puede ni siquiera dudar de eso. Es que muchísimas veces el abuso quizá no concretó en una violación, pero fue abuso y se subestima, sí, y la familia le quita la importancia. ¿Qué pasa, Rafael? Porque lo hemos vivido y lo hemos visto en los diferentes casos donde una misma madre o donde un mismo familiar quiere proteger o esconder al supuesto violador, ¿verdad? Porque es alguien también de la familia. ¿Qué puede pasarle? Mire, es una cuestión que la misma ley lo prevé. Nuestra constitución política establece de que ningún familiar está obligado a declarar o a denunciar contra sus propios familiares. O sea, no está obligado a denunciar, se trata de proteger a la familia. Entonces hay un derecho de abstención. Efectivamente, la persona se le dice, mire, como el ofensor es familiar suyo, es su padre, es su hermano, es su tío, usted tiene el derecho de no denunciar, de no contar nada. Y entonces, bajo ese contexto, esa abstención, muchos asuntos se pierden desde el primer momento. Claro. Hay una situación en donde efectivamente la denuncia desde el primer momento es planteada porque se ve como una situación grave. Pero una vez que a nivel de familia se empieza a decir, mira, ¿qué se gana con llevar al agresor a la prisión? Y entonces empiezan a buscar otro diferente tipo de soluciones, y al final la solución es decir, bueno, la ley me protege también como familia. Y aquí es en donde mucha gente dice, bueno, la ley a veces es injusta en ese sentido. Pero entonces hay que tener claridad. O sea, si el hecho es grave, hay que denunciarlo y hay que terminarlo. Y aquí es un trabajo de las autoridades tratando de hacer las cosas bien sin pretender amenazar, porque a veces lo que se da es una amenaza de un funcionario indicándole a una madre que está llevando a sus hijos a poner una denuncia y amenazándole, indicándole de que si no se presenta esa denuncia, pues entonces que el patronato le va a quitar a sus hijos. Eso no es la forma en que se tiene que hacer ver a la madre que tiene la obligación de denunciar, o al padre o al familiar. Es mejor hacer ver lo grave y evitar de que efectivamente este tipo de situaciones se sigan dando a futuro. ¿Y cómo se evitan? Bueno, terminando el proceso, totalmente, dándole la responsabilidad al ofensor. Exacto. Michelle, antes que hablábamos de los sentimientos de la víctima, vos decías culpa. ¿Por qué la culpa en este momento, cuando vos sos la víctima, es lo que aflora? ¿Qué es lo que pasa por la mente de una mujer violada? Por lo general es, algo tuve que haber hecho yo para que me pasara esto. Algo no estuvo bien, me puse tal ropa o no cuidé cerrar la puerta del baño y por eso provoqué este abuso, porque eso es parte del estigma. Y lamentablemente muchas veces inclusive se habla abiertamente de que, bueno, pero es que como usted anda siempre en short o como a usted le gustan las minifaldas, usted provocó, como si la otra persona no tuviera el control de sus propios impulsos. Cuando una persona es abusada o violada, por lo general ese agresor
ha hecho este acto otras veces, y ese es el problema grande, que si no se da la denuncia como tal, se va a volver a repetir. Aunque la persona o la víctima salga de ese núcleo, se le pueda proteger, esa otra persona que ya violentó en un momento lo va a volver a hacer. Si no estamos hablando de violación como tal, estamos hablando de toqueteo, estamos hablando de miradas incestuosas, de husmeo, de cosas que se están revisando, que se le está violentando a la persona en su sexualidad, que es muy deteriorante. Pero sí, definitivamente la culpa y el sentimiento de suciedad. La mujer siente que ya no vale, que no sirve, que algo malo tiene que tener, y por eso sucedió esto. Y sobre todo si se da en niñas. Ay, qué Las cosa. niñas lo sufren de una manera muy intensa y precisamente esta conversación es eso, ¿verdad? Es realmente que los padres de familia abran los ojos, que estemos al pendiente, y por eso yo quisiera, Rafael, que me volvieras a ubicar, porque hablabas de cifras de la cantidad de casos que se dan, pero ¿quiénes son las más vulnerables? ¿Quiénes? Bueno, dije quiénes son las, ¿en qué edades más o menos ocurren, digamos, con las cifras que usted tiene, como para estar alertas? Al principio dijiste de que las más vulnerables son las entre 14 y 17 años, eran las cifras a nivel del mundo, digamos. Esa es una situación a nivel general. Correcto. Pero en Costa Rica los más ofendidos son más bien los menores de esas edades. Más chiquiticos encontramos todavía. Niños y niñas de 2 años, de 3 años a 10 años. No hay miramiento de edad para que un ofensor ofenda. Te puedo decir que los ofensores mayores son los mayores de 60 años, o sea, tenemos adultos mayores con mayor cantidad de abuso. ¿Por qué? Porque a veces son las personas que están al cuidado de los niños, son los que se tienen más confianza, y son las personas que vulneran más. La cárcel de adulto mayor, un gran porcentaje de la gente que está en adulto mayor es por abusos sexuales, por delitos de abuso y de violación. ¡Qué increíble! Ahora, no me lo hubiera imaginado Eso no quita de que efectivamente tengamos menores de edad abusadores, hombres y mujeres, de que tengamos una edad entre los 16 a los 24 años, como también un grupo importante de abuso hacia adolescentes. Estos son hacia adolescentes específicamente. Y normalmente gente mayor de 30 años hacia menores de edad, menos de 12 años, hombres y mujeres. Y estamos hablando de niños y niñas, ¿verdad? Porque generalmente nos enfocamos en las niñas, pero los niños también están siendo abusados en esas edades tan chiquitos. Pero ahora la preocupación con estos datos que nos está dando, que de verdad se le para el pelo a uno, y yo estoy en casa y la persona de confianza que yo estoy dejando a mi menor no es tan de confianza. Me pongo en el caso de la señora que deja a sus hijos, ¿verdad?, con esa persona. Se va a trabajar. ¿Qué hago? ¿Qué veo? ¿Cómo prever, Michelle? Porque bueno, eso es escalofriante. Es escalofriante, y aquí el problema más grande es que justamente esta población menor de 2, 3, 4, 5, 6 años no lo dice. Claro. Entonces empezamos a ver manifestaciones conductuales que nos pueden inmediatamente hacer una llamada de atención. Lo que pasa es que muchas veces no se le da la importancia del caso. Profesores, profesoras que están atentos, que empiezan a ver de un momento a otro, tenemos una niña o un niño que es feliz, que juega, que se desenvuelve, y de un momento a otro, drásticamente, tenemos un cambio de conducta. Tristeza, falta de apetito, retraimiento, agresividad. El niño o la niña va a manifestar lo que está viviendo a través de esto. Se vuelven agresivos hacia otros, pero no lo dicen como tal. Entonces, como no es así, no lo denuncian. Y luego hay otra cosa que es realmente todavía más preocupante, y es qué hacer cuando ese miembro es el que está agrediendo y es el pilar económico de esa familia. Se complica aún más. Todavía más. Se complica más, pero a propósito de lo que comentabas, Rafael, ¿qué hago si yo me alerto como madre, como padre o como algún familiar y voy y denuncio? ¿Cómo se prueba con niños tan chicos, verdad? Que efectivamente, como dice Michelle, no van a hablar, lo van a demostrar en diferentes comportamientos. ¿Cómo se denuncia? ¿Cómo se prueba? Los asuntos de delitos sexuales son asuntos de credibilidad. ¿A quién se le cree? ¿A la víctima o al ofensor? Entonces el momento de la revelación es importantísima en los menores de edad y en los mayores. O sea, en el menor de edad, cuando el menor le cuenta a alguien qué es lo que está pasando, esa manifestación pura, esa manifestación sencilla es la que se requiere para efectivamente que la autoridad
tome cuenta de esa manifestación y así la plasme y así ojalá esa manifestación se mantenga en juicio. En Costa Rica, con una manifestación creíble de la víctima es suficiente para condenar al ofensor. Solamente eso se requiere. Yo no necesito ningún otro tipo de prueba. Que la víctima dé una manifestación que sea creíble por el tribunal es suficiente para condenar a una persona. ¿Ese es el protocolo básico? ¿Cuál es el protocolo, básico, digamos? Pero lo importante es denunciar de manera inmediata. Si la víctima es objeto de una agresión sexual física, ojalá que esa víctima de manera inmediata se ponga a las órdenes de los médicos forenses para poder tener dentro de ella los signos propios del hallazgo que se está dando, de la violencia, del abuso, y muchas veces también obtener los rastros del ofensor. Puede hacer que en la víctima queden pelos, quede semen, queden señas, quede sangre de la persona que sea agredida. Entonces tener esa posibilidad de prueba, porque si bien es cierto, la manifestación de la víctima es suficiente, si tenemos otros indicios de prueba que puedan efectivamente sostener esta manifestación, que a veces por el mismo temor no es suficiente y no se da en juicio una manifestación clara, pero si tenemos otros antecedentes, otras pruebas, es importante tenerla. Entonces hay que ser claro, la víctima tiene que ser clara con lo que pasó, no poner más ni menos de ello, y muchas veces el error que se comete es que precisamente se cree que diciendo más allá de lo que pasó, se va a condenar más a la persona, y ese más allá puede ser una mentira que quita la credibilidad de esa manifestación, y entonces queda la duda, y en Costa Rica con la duda se absuelve. Bueno, eso me preocupa, porque entonces, ¿cómo debería uno, con todas las cosas, verdad? Imagínate que me dé cuenta que están violando a mi hijo de 3 años, a mi hija de 3 años, como con cabeza fría asumo esto, denuncio y no termino, ¿verdad?, echando a perder las cosas más bien. ¿Cómo llego a esas pruebas? ¿Cómo recabo los datos cuando estoy pasando con una situación tan frustrante y la cabeza la tengo completamente perdida, ¿verdad? ¿Cómo mantener la cabeza fría en una situación como esta? Pero esto que vos decís es muy importante, porque el abuso no se da un día. Entonces, estas manifestaciones se empiezan a dar en el transcurso de un tiempo. Entonces, empezamos a alertarnos, nos llaman la atención ciertas cosas, y ya después de un tiempo, que por lo general, digamos que rápido, podrían ser 1 o 2 meses, se acude a un especialista. Por lo general, el primer especialista al que se acude es un psicólogo, porque creemos que es la persona que inmediatamente nos puede ayudar, y si bien es cierto, así es, la forma de poder resolver o aclarar de dónde es que está viniendo esto requiere también de un tiempo. Personalmente, y aquí ya es un juicio muy, muy personal, yo creo que en el momento en que uno se da cuenta de que algo no está bien, tiene que correr. Inmediatamente, porque el daño es tan grande, y esa niña y ese niño no lo van a decir tal cual. Entonces, es que entra a mi cuarto, es que tengo miedo porque tengo pesadillas, o empiezan a rechazar a una persona, muy evidentemente, no quiero, y lloran y se desesperan, y uno cree que es mala crianza. Entonces, no hay que desestimar eso. Yo creo que cuando un niño dice no, uno debería tomar medidas y decir, bueno, voy a hacer la investigación del caso del por qué no quiere, pero no lo voy a exponer. De repente no saluda a alguien, no quiere, ¿verdad? No quiere volver a ir a esa casa. Y es muy intenso, se vuelve muy intensa la emoción. Y esa es la labor de nosotros los padres. La verdad que ser padres es una gran responsabilidad. Ahora, Rafael, me encantaría que volviéramos a repetir exactamente la vía, ¿verdad? Donde yo llego a poner esa denuncia. ¿Dónde llego a poner la denuncia? Primero que todo. Lo importante, Tengo que llegar con la víctima también. Cualquier persona que conozca efectivamente que hay una agresión de carácter sexual, tiene que presentarse a las autoridades judiciales, directamente a poner la denuncia ante la fiscalía si se conoce cuál es el victimario, o ante el OIJ si fue una ofensa que se realizó y se desconoce quién es el presunto agresor. Entonces ahí se va a tomar. Hay familias que llegan ante el Patronato Nacional de la Infancia, y los funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia están obligados a denunciar ante el Ministerio Público lo que corresponda. Si es el maestro el que se da cuenta, o la maestra, de la situación, los maestros están obligados por ley a hacer la denuncia. Si es un psicólogo que en atención se da cuenta de que se está dando un abuso sexual, el psicólogo por protocolo está obligado a denunciar. Lo que pasa es que normalmente el psicólogo tiene la primera línea, se le dice al padre, se le dice a la familia, denuncie. Si usted no denuncia, yo tengo la obligación de hacerlo, porque hay una cuestión de secreto profesional también, pero tenemos que ser claros de que se tiene que presentar la denuncia, y el protocolo del Ministerio Público establece ahí no tengo que llevar al niño ni a la niña. Puede ser que yo lo lleve de una vez, puede ser que no. Ahora, si es un abuso que se está dando
en el transcurso del tiempo, a veces es no llevarla. El protocolo del Ministerio Público le dice al funcionario que tiene que traer a la víctima, aplicar un protocolo de atención para revictimizar lo menos posible, y ojalá que la víctima sea atendida por un grupo interdisciplinario, de una vez trabajador social, psicólogo, médico y denunciante y fiscal, para tener una sola manifestación y no poner a la víctima a contar muchas veces lo que pasó. Si no, se da el teléfono chocho. O sea, yo dije a veces, la niña fue abusada, y terminó alguien diciendo la niña fue violada, y no es lo mismo, y eso puede variar la posibilidad de éxito en un proceso. Ahora, Rafael, en el año 2014, y esto es un hecho que se dio, un hecho real, un muchacho llamó a la policía a declarar que había dado muerte a una mujer que abusaba de él desde chiquitico, y a los 20 años, ya en una desesperación, en una crisis, la mata. ¿Es común la violación a los muchachos? Mire, efectivamente se da la violación a hombres, a niños, hombres, y a niños adultos o adolescentes. Lo que pasa es que es más difícil que el hombre denuncie que está siendo abusado cuando es efectivamente por mujeres, porque también se da el abuso de hombre contra hombre, que esto es parte de lo que hay, pero se da de todo. Yo particularmente he atendido denuncias de niñas indicando que fueron abusadas por una mujer, de niños indicando que fueron abusadas por una mujer, de niños indicando que son abusados por un hombre, y indiferentemente de esto, lo que pasa es que la vergüenza y el secreto y lo que van a decir de mí hace que nosotros conozcamos las cifras que se denuncian, pero la cifra negra es increíble. Ya me imagino. Es mayor todavía. Ya me imagino. Y los adolescentes debe ser mucho más difícil de que denuncien. Me imagino que hay una pena grande porque ya conocen, ya es que un niño está siendo agredido de alguna manera, pero desconoce, pero un chico que sabe que sexualmente están abusando de él, cuesta más. Por supuesto, y sobre todo porque este tipo de eventos suceden en una fiesta o suceden en un lugar donde ellos fueron voluntariamente, y entonces tienen miedo a decir por el regaño que pueden recibir de los padres, entonces evitan comentar esto, y realmente es más común de lo que uno se podría imaginar. ¿Verdad que decía Vero ahora? De haberse expuesto uno, entre comillas, exactamente. Y eso no se vale. Hasta se justifica, no, es que como tomó o se drogó, y entonces o lo drogaron o la drogaron, por eso le pasó. Pero no podemos perder de vista que en el momento que una persona dice no, ahí es no. Y eso es algo que yo creo que tal vez es donde se lleva y se flexibiliza. Bueno, pero es que como tal vez, no, es que sí es no. A veces, no es no. Y si yo no quiero, yo tengo que inmediatamente tratar de huir, gritar, en la medida de lo que se pueda. Pero imaginémonos un adolescente que está en el vacilón con sus otros, y de un momento a otro empieza un juego, no quiere, pero no sabe cómo decir que no, pero en el fondo lo que realmente era un abuso, no quería. Entonces, por eso es muy delicado. Para mí los adolescentes son los más complicados a la hora de poder identificarlo. Abordar el tema. Claro. Ahora bien, entonces, este gremio, ¿verdad? Este grupo de adolescentes, ¿qué tan común es el abuso hacia ellos? Y entre ellos mismos, ¿verdad? Lo que señalaba Michelle, que en la fiesta, que en medio de la droga y el alcohol, ¿qué tan común es el abuso entre ellos? En Costa Rica acabamos de aprobar una ley de carácter sexual en donde se califica la imposibilidad de ciertas edades de jóvenes con cierto tipo de mayores y con promedios ahí de edades. De los 15 a los 18 años decíamos que el sexo consentido no tenía ningún problema, y esto se daba, y ahí tenemos adolescentes. Entonces efectivamente hay mucho abuso en ese sentido. ¿Por qué? Porque a veces menores de 15 años que ya están entrando en el conocimiento de la sexualidad ven esto a veces como un juego, y en realidad no es un juego, y entonces alguien dentro de este contexto puede pensar que una menor se está exponiendo o que un menor se está exponiendo. Y la otra cuestión es que ahora tenemos el montón de ninis, ¿verdad?, que ven las cosas fáciles y que a veces por dinero quieren obtener cosas que en su familia no le dan, y entonces se exponen en su vida sexual a estos placeres sexuales que están pagando, y tenemos gente que está pagando sexo, y entonces esto es lo que hay que tratar de evitar. Pero sí, en lo que es la agresión, efectivamente, cuando no hay el consentimiento, se da.
y lo importante es denunciarlo, no tenemos que parar en denunciar. Rafael, ¿los hombres denuncian las violaciones? ¿Se denuncian como víctimas de violación? Muy pocos. Muy pocos. En realidad las estadísticas que se tienen más, principalmente los adolescentes son los que menos denuncian. Los niños de 12 años hacia abajo tienen una estadística de denuncia porque se ven por medio factores las mamás o el papá, se sienten con el apoyo. Sí, claro. Pero el joven de 12 a los 18 años que es abusado por hombres o por mujeres, da pena de qué va a pasar, porque entonces empieza el bullying hacia ellos, empieza una burla de que te pasó esto y de que tal vez puede ser menor su hombría al decir que fue abusado por una mujer. Y muchos a veces más bien dicen, estoy buscando que alguien me haga esto, pero no es una situación, y ya después se encuentran con que efectivamente lo que hay es un abuso. Michelle, hay algo que señalaba Rafael, perdón, que era que se está pagando por sexo. Esto no es nuevo, pero si es un hijo adolescente, ¿cómo ve, cuáles son las señales que tengo que ver yo como madre, como padre de familia, de que esto me puede estar ocurriendo con mi menor de edad? Bueno, empezamos a notar de que empieza a tener un montón de bienes y cosas que no le estamos ¿verdad? No le estamos dando exactamente. Número uno, ¿de dónde está sacando ese dinero? Después, por supuesto que empieza a haber una erotización muchísimo de las cosas que están a su alrededor, o podemos encontrar pornografía, podemos encontrar objetos o cosas que se salen del contexto, digamos, del desarrollo que podría tener un adolescente. Y sobre todo el hecho de que empiezan a estar muy malcriados, empiezan a estar muy defensivos porque sienten que tienen poder a través del dinero. Hay una cosa importante que mencionaba Rafael y yo quiero recalcar, y es el abuso hacia los hombres. Hay muchos casos, cuando yo en consulta pregunto, por ejemplo, que es importante la parte exploratoria, ¿cuándo fue su primera experiencia sexual? Muchos hombres manifiestan que fue con una prostituta o fue con alguna mujer mayor que se les acercó y tuvo relaciones con ellos. Un adolescente que tiene relaciones con una prostituta, eso es abuso sexual. Sí, claro, por supuesto, pero ahora que tenemos una ley que lo determina, que hay un adulto, pero muchas veces eso es el padre que lleva al muchacho, la familia que promueve la virilidad de esa manera. Vamos a hacerlo hombre, y eso que creemos que tal vez no sea, es muy, muy común. O por ejemplo, lo meten en un cuarto y lo exponen a la pornografía para que se haga hombre. Ese tipo de cosas, eso es un abuso, están transgrediendo la sexualidad de ese adolescente que no está preparado ni ha decidido ver eso o exponerse a eso. Pero ¿y psicológicamente cómo reacciona el hombre entonces ante este tipo de abusos, verdad? ¿Cuáles son las características? Sí, hay un retraimiento, mujer y hombre. Hay un retraimiento total. Por lo general se da un rechazo y hay también una distorsión sobre la sexualidad. Entonces también la mujer, el ver a la mujer como tal, se distorsiona y se ve más bien como un objeto, se quiere transgredir porque se le transgredió en algún momento. Entonces toda la percepción que se tiene de la realidad, de lo que sucede a su alrededor, se ve alterada, y sobre todo el concepto de sí mismo. Entonces siente que tiene que ser demasiado fuerte o poderoso, y con esto por lo general tiende a agredir, o todo lo contrario, se vuelve totalmente sumiso y retraído y temeroso, por supuesto. Ahora, retomando lo legal, Rafael, si alguien, a veces nosotros no somos somos las últimas o los últimos que nos damos cuenta, pero alguien llega y me dice su hija, su hijo está siendo violentado, está siendo abusado con esa pareja que tiene, o con alguien externo, o alguien familiar, o alguien que le paga. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? O si alguien vecino está viendo, y si ese mismo vecino o esa persona puede ir a denunciar. Sí. Así los padres no estén de acuerdo. Una cosa muy importante que se me olvida es que siempre creamos a nuestros hijos lo que nos dicen. La gran mayoría de las manifestaciones de las personas abusadas son ciertas. Sabemos que efectivamente hay situaciones que se dan en donde no hay verdad en los hechos, pero la gran mayoría son ciertas. Entonces lo importante es siempre, como familiar, como padre, es creer, o sea, creerles a ellos y apoyarlos. Ahora, si nosotros conocemos de una situación que se está dando con terceros y no es dentro de nuestro núcleo, denunciémoslo. Tenemos diferentes medios para denunciar. El organismo de investigación judicial tiene una línea de denuncia, el Patronato Nacional de la Infancia tiene una línea de denuncia, y entonces nosotros ponemos en alerta esa situación y las instituciones están obligadas a darle atención a esa alerta.
pero podemos llegar directamente, anónimamente, a presentar una denuncia si no queremos hacerlo. Hay posibilidad y se tiene que tomar atención a ello. Hay posibilidad de que las víctimas lo nieguen. Porque esa es otra, ¿verdad? Que yo como madre o como amiga o como vecina denuncio y llega la víctima y dice, no, a mí no me han abusado, no me han violado. El principal sujeto de un proceso de estos es la víctima. Si no tenemos manifestación de la víctima, no se descalifica el caso. La posibilidad de que el agresor sea sentenciado o sea castigado por ese hecho. Entonces es importante que con el protocolo de víctimas se dé esa atención y se le haga ver por medio de los profesionales a las víctimas que necesidad hay de que efectivamente se termine con ese proceso para evitar que se siga escalando. Claro, ¿por qué? Porque efectivamente lo que dice la psicóloga es cierto, el agresor sexual es reincidente mientras no haya sido descubierto, porque puede hacer que inclusive una vez que es descubierto pare esa agresión y ya ahí con la denuncia estamos poniéndole un alto a eso, pero si no lo denuncian va a seguir. Ahora bien, algo que decía don Rafael es: creámosle a los pequeñitos, creámosle a los hijos, esas manifestaciones siempre son ciertas. Tal vez, Michelle, reforzar esas manifestaciones en los niñitos, cuáles son, qué es lo que nos dicen, nosotros como los padres de familia que nos están escuchando y madres de familia, para que estén atentos a esas manifestaciones. Sí, porque ellos no van a decir me violaron, ¿verdad? No, pero ¿cómo lo dicen? ¿Cómo lo expresan? Claro, y sobre todo porque siempre que hay un abuso y siempre que hay una violación, por lo general hay una amenaza. Si vos decís esto y esto te va a pasar, o esto y esto le va a pasar a tu mamá, o a tu papá, o nos amenazan, yo conozco un caso en donde le decían, la voy a internar. Si usted dice, la voy a internar, nadie le va a creer. Y el abusador empezó a crear alrededor de esta niña, estoy hablando de una niña de entre 6 y 10 años, empezó a crear la idea en sus otros miembros de familia de que era una mentirosa, de que era una manipuladora, de que era una fantasiosa, para entonces preparar, digo yo, el terreno para que cuando esta niña empezó a manifestar que algo no estaba bien, que no quería estar cerca de esta persona, era por mentirosa. No, yo creo que, como lo dice Rafael, lo más importante es que si notamos que hay un cambio drástico de conducta, sobre todo vemos miedo, vemos llanto, vemos dificultades para poder retomar o hacer las cosas que antes le gustaba, un retraimiento, evitar a una persona, debemos inmediatamente consultar con un especialista. Si bien es cierto, esto no necesariamente significa que esto está sucediendo, porque no podemos decir definitivamente es por eso, yo creo que es un momento para ver que algo está pasando. Si no es eso, qué dicha, pero si es, Michelle, hay que siempre abordarlo. es con amenaza, porque me pongo en la posición de los niños que más bien no manejan lo que es la sexualidad y más bien te quiero demasiado, soy no sé, vos sos mi preferida, y uno perderse en la conciencia porque son niñas o niños que no hay una amenaza, más bien él me quiere y yo no entiendo qué está pasando. Bueno, esto, Patrick, que decís vos es clave. Esa amenaza se vuelve una ambivalencia entre amor, te protejo, esto lo hacemos vos y yo porque es especial, es nuestro secreto, y te agredo. Y sobre todo si es el padre quien hace esto, la distorsión que hay en la sexualidad y en el yo de esa mujer es gigantesca, porque entonces confunde el amor con agresión. Y es muy difícil que en este caso esa niña vaya a decir algo, porque cree que ese más bien es el momento especial. Y ahí es donde viene también mucha culpa, porque tal vez esa niña buscaba estar con papá. Y en esos momentos buscaba el amor, pero era un amor violentado en donde se supone que la persona que debía proteger agrede. Ahora, cuando no hay amenaza también se puede dar la situación de se le hace creer a la persona víctima que lo que se está haciendo no es malo, que es bueno, que es natural, pero que como eso es natural y no es malo, tampoco tiene que decirse, tiene que esconderse, es entre nosotros. Entonces, si no se amenaza, entonces se da la concepción de decir lo que estamos haciendo es bueno, pero es entre nosotros. Ay, la comunicación entre papá y mamá con los chicos, ¿verdad? En los dos canales. Ahora, Rafa, ¿qué pasa? ¿Cuál es el impacto, la consecuencia en su experiencia con todos los casos de violación en la familia entera? De cuando algún miembro ha sido abusado. Mire, es una cuestión que, como decimos, la mayoría de las cosas se dan entre familia, entonces hay una distorsión grande en la familia de lo que pasó, y muchas veces efectivamente la familia sabe que tiene un ofensor,
Entonces, uno en estos casos efectivamente ya tiene que advertir a la familia, decirle, mire, ya sabemos que el ofensor está. Si no van a tomar las medidas, pues entonces tomen las medidas de evitar que se vuelva a dar una situación como estas. Conocemos que hay un ofensor en la familia, que se va a quedar en la familia, y entonces cuidemos de que no nos pase más. Entonces evitemos que este ofensor esté con menores de edad, que esté solo con personas, que esté expuesto a volver a su reincidencia, porque efectivamente quien tiene este tipo de problemas puede volver a reincidir si no es tratado. Y no solamente decirle a la familia que quien necesita atención es la víctima, sino también quien necesita atención es el agresor. Claro. Ahora, Michelle, la misma pregunta que le hacíamos, ¿cómo afecta esto? ¿Cómo golpea esto a la familia? Es devastador, porque hay una ruptura drástica en donde se tiene que tomar una medida, y muchas veces esa medida es salir de esa casa o sacar a esa persona de esa casa. Lamentablemente, como dice Rafael, por lo general esto es algo que se sabe. Ya esa persona en algún momento lo hizo otra vez, o tenían sospechas, entonces se vuelve esa famosa ley del secreto, o la familia incestuosa, que hace que evita a esa persona, pero sabe que sucedió. Yo creo que, aunque es un proceso muy doloroso y difícil, hay que denunciar. Tenemos que ver esto como un delito que no se puede dejar pasar. No podemos ni minimizarlo ni taparlo como familia. Por supuesto. Después recogemos los pedacitos y vemos a ver cómo nos organizamos, buscamos apoyo, asesoría, y podemos salir adelante. Pero antes de eso hay que denunciar. Cada hora y media, 8 abusos se denuncian, ¿verdad? Nos dijo, cada hora y media. Cada hora y media una persona está presentando su denuncia. 18 denuncias diarias. Sexual. 18 denuncias diarias se dan en Costa Rica, y lo importante, señor, entable la comunicación con sus hijos desde chiquiticos. Hay que hablarles, hay que prepararlos, hay que prevenir. Muchísimas gracias. Y hay que denunciar. Muchísimas gracias, que pasen un feliz fin de semana, señores. Muchas gracias.